Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La sala 12 olía a cera y polvo. Las ventanas dejaban entrar una luz intensa que definía nítidamente los rostros: juez, secretario, abogados, público. Al fondo, tras la cuerda que separaba a los curiosos de los asientos oficiales, los teléfonos iluminados parpadeaban como luciérnagas. Solo se oía un susurro, como si la ciudad contuviera la respiración para escuchar. El juez Whitaker se sentaba erguido y esbelto en su estrado, con el aspecto de alguien que conocía su función y la disfrutaba. Su mazo de madera brillaba a la luz del sol. Frente a él, un hombre con bata gris, Michael Hargrove, apretaba las manos con fuerza, los codos pegados a los costados y la mandíbula apretada. Estaba acusado de un asesinato que había conmocionado a toda la ciudad durante semanas: un rico industrial hallado muerto en su casa en la cima de una colina, una noche descontrolada, testigos contradictorios, pruebas circunstanciales. Los medios de comunicación habían devorado el caso. Este juicio sería el ajuste de cuentas oficial que pondría las cosas en su lugar. Entre el público, estaba de pie junto a una columna. Era una mujer a la que todos habían visto el día anterior sin poder explicar por qué: Evelyn Price. Parecía cansada, pero sus ojos brillaban con una intensidad fría. Llevaba el pelo recogido, llevaba un abrigo enorme y sostenía una pequeña libreta. Nadie sabía realmente quién era: una pariente lejana, decían algunos, o una antigua ama de llaves, una vecina. Daba igual. Lo que importaba era que se puso de pie en cuanto el fiscal presentó la lista de testigos. «Protesto, señoría», dijo el alguacil con sorpresa en su voz. Evelyn cruzó la sala con paso pausado. El silencio se hizo más denso, casi palpable. El juez Whitaker arqueó una ceja, entre divertido y molesto. Una interrupción innecesaria, pensó. Era un hombre al que le gustaba que las cosas transcurrieran con fluidez, dentro del marco establecido. Ella se acercó, puso su mano en la barandilla y dijo con voz clara que no dejaba lugar a dudas: «No lo condenes, o morirás mañana». Un sonido de incredulidad recorrió la sala, como un sobresalto. Algunos reprimieron la risa. El fiscal frunció el ceño. Michael levantó la cabeza, sus ojos se encontraron con los de Evelyn, y por un instante se hizo un silencio tan profundo que pareció como si acabara de entrar en él. El juez Whitaker, que nunca había perdido la compostura, soltó una carcajada breve y aguda. «¿Quién es usted para proferir tales amenazas en mi sala?», dijo, con ese toque de ironía profesional que usan quienes se niegan a dejarse afectar. «La justicia no se rige por profecías de feria». Evelyn no se echó atrás. Levantó un dedo, como para cuantificar algo que solo sus ojos podían expresar. «No estoy amenazando, su señoría. Estoy dando una advertencia. He visto lo que va a pasar. Y te he visto reír». El juez fingió ignorar el comentario, pero su mano, que sostenía el mazo, hizo un gesto brusco y autoritario. «Por favor, retírese, señora. Este tribunal no tolera interrupciones dramáticas. Esta noche seguirás riéndote, pero mañana querrás cancelarlo todo. Vendrás de rodillas», añadió Evelyn sin pestañear. Un escalofrío recorrió el aire. El secretario anotó algo, pues era su trabajo registrar rarezas por si acaso resultaban útiles. Las cámaras, porque las había, siempre listas, captaron el ceño fruncido del juez. El murmullo se reanudó más rápido de lo esperado. El fiscal, rojo de ira, exigió la expulsión de Evelyn por comportamiento disruptivo. Los policías avanzaron. Ella se dejó llevar sin oponer resistencia, pero antes de cruzar el umbral, se giró y miró al juez con una mirada que pareció abarcar toda la sala. «Tiene opciones, su señoría. Puede elegir la justicia, o su vida». La policía la escoltó fuera. Michael miró al juez a la cara y, por primera vez esa mañana, Whitaker pareció dudar. Consultó rápidamente sus notas, se aclaró la garganta y ordenó que se reanudara el juicio. La risa irónica que había soltado antes se encontraba entre el protocolo y el miedo. Esa noche,
la ciudad durmió como un hervidero de ansiedad y especulación. Los titulares digitales se pusieron a toda marcha, y los estudios de televisión se apiñaron en busca de imágenes de la mujer de ojos ardientes. Pero en la casa del juez, la tranquilidad habitual se quebró, primero, una pesadilla en la que se le oía reír en un pasillo vacío, luego despertó sobresaltado, con la garganta seca y un sabor metálico en la boca. Desechó la imagen con un gesto brusco. Era un hombre de leyes, no un creyente. Las cosas irracionales no tenían cabida en su despacho, entre los códigos y los documentos anotados. A la mañana siguiente, al ir al juzgado, el teléfono se le resbaló de la mano y cayó en silencio, no porque estuviera roto, sino porque se le había caído de la mano a un hombre que de repente se puso a temblar. De camino, un colega le habló, una broma desenfadada, y Whitaker murmuró una respuesta nada graciosa. Perdiéndose de vista, retrocedió un paso, como si la tierra fuera a tragárselo. Cuando el tribunal se sentó, un silencio más denso que el del día anterior se cernió sobre los estrados. La mirada del juez se posó instintivamente en el asiento donde se había sentado Evelyn. Vacío. Las cámaras estaban escaneando. El fiscal abrió la boca para reanudar su argumento, pero Whitaker, en voz más baja de lo habitual, preguntó, ¿podemos tomar un descanso? Las palabras cayeron, simples, y algo indefinible se derrumbó en la sala. Era la primera vez en años que la sombra de la duda cruzaba su rostro público. Se había reído el día anterior, esa risa regresó a él ahora, una fría procesión pisándole los talones. Y en el fondo, todos se preguntaron, por primera vez, ¿y si la declaración de Evelyn no era una locura después de todo? Nadie sabía entonces si se trataría de un accidente, una enfermedad o una venganza silenciosa. Pero una certeza se apoderó de todo, algo se había puesto en marcha la noche en que una mujer se levantó y pronunció una frase que no dejaba lugar a dudas. La historia apenas había comenzado. Michael Hargrove estaba fuera de sí. El juicio apenas había comenzado, y la visita de Evelyn Price ya lo atormentaba. Le temblaban ligeramente las manos, algo que nunca antes le había sucedido. Sus abogados, acostumbrados a calmar su ansiedad, intercambiaron miradas preocupadas. Tras la pausa, Michael se encontró en una habitación contigua, lejos del ojo público. Su abogada principal, Jenny Carter, lo observaba fijamente. Michael. Sabes que lo que dijo no tiene sentido, ¿verdad? Preguntó, intentando disimular la preocupación en su voz. Lo sé, respondió con un nudo en la garganta. Pero, había algo en sus ojos. Como si supiera algo que nadie más podía saber. Antes de que pudieran continuar, una puerta se cerró de golpe en el pasillo. Evelyn Price permaneció allí, tranquila, como si hubiera pasado todos los controles de seguridad sin esfuerzo. Michael se quedó sin aliento. Debes escucharme, dijo con voz firme pero extrañamente amable. Lo que hagas hoy, podría decidir no solo tu futuro, sino el de muchos otros. ¿Quién eres realmente?, preguntó Michael, incapaz de evitar el temblor en su voz. Evelyn apartó la mirada un momento, como si buscara algo tras él. No puedo decirlo todo ahora mismo. Pero hay un asesino, y está más cerca de ti de lo que crees. Michael sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Todo lo que creía saber sobre su vida, sobre sus enemigos, de repente pareció reorganizarse en su mente. Las paredes de la habitación parecían cerrarse sobre él. Escúchame con atención, continuó Evelyn, poniéndole una mano suave en el hombro. Debes permanecer alerta. No confíes en nadie, ni siquiera en quienes dicen protegerte. Entonces, antes de que Michael pudiera preguntar, se dio la vuelta y desapareció tan rápido como había aparecido. El silencio volvió a caer en la habitación, pesado y opresivo, como si se hubiera llevado algo o hubiera dejado una amenaza invisible. Michael comprendió entonces que este juicio no era solo un asunto legal. Era el comienzo de un juego donde la verdad y la muerte podían entrelazarse. Y en el fondo, solo resonaba una pregunta: ¿por qué ella? ¿Y por qué ahora? Al día siguiente del juicio, la ciudad parecía suspendida en un limbo invisible. Michael Hargrove entró en la sala, pero el ambiente había cambiado,
los susurros eran más bajos, las miradas más sospechosas, e incluso los alguaciles parecían andar de puntillas. El juez Whitaker, que se había reído el día anterior, ahora parecía tenso. Sus movimientos eran precisos, pero vacilantes. Cada golpe de mazo parecía resonar más fuerte de lo habitual, como si quisiera recordarles a todos que aún controlaba la sala, pero en el fondo dudaba de sí mismo. El juicio se reanudó y los testigos subieron al estrado uno tras otro. Cada uno parecía ocultar algo. Michael observó a Evelyn Price sentada discretamente en un rincón, pero esta vez apenas pudo verla, había desaparecido antes de que él pudiera acercarse. Su ausencia hacía la amenaza aún más opresiva. Entonces llegó el momento más inesperado. El primer testigo, un sirviente del industrial fallecido, se desplomó repentinamente en medio de su testimonio. Jadeaba, con los ojos muy abiertos, y tartamudeaba, él va a morir, mañana. Un silencio gélido invadió la sala. El juez Whitaker frunció el ceño e intentó recuperar el control. Señor, respire hondo y explique con calma. Pero el testigo ya no podía hablar. Los médicos que acudieron confirmaron rápidamente que no había ninguna causa médica aparente. Era como si el miedo mismo le hubiera paralizado el cuerpo. Michael sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Evelyn tenía razón. Lo que había dicho no era una tontería, encerraba una verdad inquietante. Al salir de la habitación, Michael finalmente se cruzó con Evelyn, quien lo esperaba en un pasillo casi vacío. Sus ojos brillaban con una intensidad inquietante. ¿Lo ves?, dijo con calma. Te lo advertí. Y esto es solo el principio. Pero, ¿por qué yo? ¿Por qué este juicio?, preguntó Michael con voz temblorosa. Evelyn se acercó y, por primera vez, le puso la mano con insistencia en el brazo. Porque estás en el centro de algo que nadie comprende todavía. El asesino no es quien crees. Y si no lo detienes, mañana no será solo un día de juicio. Será un día de muerte. Michael sintió el peso de sus palabras. Comprendió que su vida, y la de muchos otros, pendía de un hilo, de un conocimiento que aún desconocía. Y por primera vez, se preguntó si el juez Whitaker sobreviviría a lo que estaba por venir. En el pasillo desierto, Evelyn desapareció una vez más, dejando a Michael solo con el choque invisible de un destino que nunca había imaginado. El juicio avanzaba, pero Michael Hargrove ya no dormía. Cada sonido en su apartamento parecía un presagio, cada sombra una advertencia. Las palabras de Evelyn resonaban en su mente: no lo condenes, o morirás mañana. Esa mañana, apareció un nuevo testigo, un antiguo socio del industrial fallecido, Charles Reynolds. En cuanto entró en la sala, el juez Whitaker sintió una incomodidad incontenible. Los estrados temblaron con los murmullos de los espectadores, como si todos presentieran que algo terrible estaba a punto de suceder. Charles Reynolds comenzó su testimonio, detallando transacciones financieras dudosas, contratos falsificados y amenazas veladas. Michael escuchó, atento a cada palabra, pero un detalle lo impresionó: Charles parecía estar mirando a alguien detrás de él, como si temiera ser observado. De repente, se oyó un fuerte estruendo. Las ventanas temblaron y una explosión amortiguada sacudió el pasillo contiguo. Se oyeron gritos. El fiscal y los abogados se pusieron de pie de un salto. ¿Qué está pasando?, gritó el juez Whitaker, pero su voz parecía perdida en el caos. Michael corrió hacia el origen del ruido. En el pasillo, encontró a varias personas inconscientes, aparentemente víctimas de un gas irritante. El personal de seguridad corría de un lado a otro, intentando controlar la situación. Entre ellos, un hombre gemía débilmente: era el empleado, derribado al suelo. Evelyn apareció de repente en medio del pánico, tranquila como si nada hubiera pasado. Se giró hacia Michael y dijo: ¿Lo ves? Las amenazas están empezando. Y no se limitan al juez. Cada decisión que se toma aquí tiene consecuencias inmediatas. Michael sintió que el corazón se le aceleraba. Las paredes de la sala parecían cerrarse, como si el aire mismo se endureciera. El miedo ya no era una abstracción,
se estaba volviendo tangible. ¿Quién hace esto?, preguntó con voz temblorosa. Evelyn negó con la cabeza. No fui yo. Pero puedo ayudarte a encontrarlo. Mientras Michael observaba, otra explosión sacudió la parte trasera del juzgado. Esta vez, el juez Whitaker salió despedido hacia adelante por la explosión, y una vitrina se hizo añicos a pocos metros de distancia. Aterrorizado, el juez agarró su mazo como símbolo de defensa. Michael comprendió que ya no había tiempo para vacilaciones. Cada segundo contaba. Cada movimiento en esa habitación podía desencadenar la siguiente tragedia. Y en el fondo, solo una certeza persistía: al día siguiente, si no se hacía nada, la muerte lo golpearía directamente. En un susurro apenas audible, Evelyn añadió: prepárense. Mañana será personal. La noche había caído sobre la ciudad, pero el juzgado permanecía despierto, iluminado por el frío resplandor de las lámparas fluorescentes. Michael Hargrove y Evelyn Price habían pasado horas analizando cada testigo, cada documento, cada detalle del juicio. Las amenazas ya no eran abstractas, eran reales, y cada paso en el juzgado parecía calculado por alguien invisible. A la mañana siguiente, el juez Whitaker entró en la sala con el rostro pálido. Le temblaban ligeramente las manos y su mirada buscaba constantemente algo tras los estrados. Michael lo vio detenerse un momento y murmurar: ¿qué me pasa? La habitación estaba en silencio, pendiente de cada movimiento. Entonces apareció Evelyn, como el día anterior, pero esta vez caminó hacia el centro de la habitación. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Señoría, dijo con calma, ayer usted se reía, pero hoy comprenderá que sus decisiones pueden decidir la vida o la muerte. Whitaker, incapaz de ocultar su miedo, miró a su alrededor. Los testigos estaban presentes, pero sus rostros parecían congelados, casi hostiles. Michael estaba junto a Evelyn, sintiendo cómo la tensión aumentaba a cada segundo. De repente, una sirena sonó afuera. La policía corrió en todas direcciones, anunciando una intrusión sospechosa en los archivos del tribunal. Las luces parpadearon. El juez Whitaker, pálido, intentó golpear su mazo, pero le temblaba tanto la mano que lo dejó caer. Evelyn se acercó de nuevo, esta vez aún más. El peligro no está donde crees. Está detrás de cada sonrisa, detrás de cada recomendación que aceptas sin pensar. Debes elegir, la justicia, o tu vida. En ese preciso instante, Michael comprendió. El asesino no era un desconocido. Era alguien en el corazón del juicio, que usaba el miedo y el caos para manipular los resultados. El juez, frunciendo el ceño, comprendió que la profecía de Evelyn no era una advertencia, sino una verdad tangible. Entonces, un crujido agudo resonó detrás del escenario, una pistola cayendo al suelo. La mirada de Whitaker se cruzó con la de Michael. En ese instante de suspense, todo quedó claro: Evelyn había anticipado cada movimiento. No era solo una advertencia, era la clave para frustrar el peligro. El juez cayó de rodillas, suplicando: «Paren todo. Yo no quiero morir». Michael dio un paso al frente, decidido. «Tienes la oportunidad de corregir tus errores. Escucha a Evelyn y haz lo correcto». Con un gesto rápido, Evelyn desarmó la amenaza invisible, revelando al hombre detrás de los ataques, un socio del industrial fallecido, dispuesto a todo para evitar que la verdad saliera a la luz. La policía lo neutralizó antes de que pudiera actuar. Se hizo de nuevo un silencio denso pero distinto. Los testigos dieron un suspiro de alivio, la sala se quedó en silencio y el juez Whitaker, aún arrodillado, miró a Evelyn. «Tenías razón», murmuró, con la voz quebrada por la emoción. «Gracias, por salvarme». Evelyn simplemente asintió y se dio la vuelta. «No fui la única. La verdad debe protegerse, incluso cuando nadie cree en las advertencias». Michael la vio desaparecer por los pasillos del palacio, dejando tras de sí una lección que nadie olvidaría: a veces, la justicia solo puede ser preservada por aquellos que ven lo que otros se niegan a creer. Y en el corazón del juez Whitaker, permanecía un miedo transformado en respeto,
la risa de ayer se había apagado, reemplazada por la certeza de que el mañana nunca pertenece a quienes ignoran las advertencias.